Amigos de Joyas Eternas, buenas noches, gracias por dejarnos entrar a su hogar. Esta semana vamos a tocar temas muy edificantes para todos ustedes y me acompaña mi hijo Hernando Andrés. Para mí es una bendición tenerlo en este set. Entonces, un saludo a la audiencia. Hola, que el Señor les bendiga. Es para nosotros, como ya había dicho, un privilegio que ustedes nos estén sintonizando. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, un tema muy edificante, que es cuál es la función de la iglesia de Cristo aquí en la tierra. ¿Por qué el Señor dejó establecida una iglesia? ¿Cómo es que la iglesia trabaja aquí en la tierra? Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuál es la función de la iglesia aquí en la tierra? Bueno, vamos a partir de esto, vamos a partir de que la función de la iglesia es muy específica y muy clara. Somos la continuación del ministerio de Jesús. Quizá podemos dar muchas definiciones, pero creo que esta es la más importante y la más práctica. Nosotros tenemos que ser la continuación del ministerio del Señor Jesucristo. ¿En qué aspecto? Jesús solamente estuvo en la tierra 3 años y medio enseñando, 3 años y medio dando a entender cuáles eran las cualidades, las características del Padre Celestial. Él estaba siendo el Dios visible y dándonos a entender a todos cómo trabaja el Dios invisible, cómo siente el Dios invisible, qué desea el Dios invisible. Entonces, como el Dios invisible pues no se ve, entonces Él se hizo hombre para que nosotros entendiéramos cómo es Dios, cómo trabaja Dios, cómo siente Dios. Y entonces, pero Jesús solamente estuvo 3 años y medio en la tierra y la iglesia se iba a prolongar de generación en generación, pues ya llevamos 2000 años de iglesia en la tierra. Pero en esos 2000 años había que seguir mostrando cómo era el Padre, cómo era el sentimiento del Padre, la voluntad del Padre. Y entonces Dios estableció que el cuerpo de Cristo, la iglesia, se quedara en la tierra para que de generación en generación iba a levantar una generación de creyentes en cada generación. Y entonces esa generación de creyentes iba a anunciar cómo era Dios, cómo pareciéndose a Jesús, viviendo como Jesús, hablando como Jesús. Entonces nuestra función en la tierra es clara. Tenemos que prolongar el ministerio de Jesús. Pero para eso tenemos que estudiar cómo fue el ministerio de Jesús, para que nosotros ni cambiemos el mensaje, ni cambiemos los métodos, ni las fórmulas, sino que sigamos continuando con esa proyección del ministerio de Jesús. Entonces no sé si es claro decir que la iglesia está en la tierra. Dios formó una iglesia para que seamos la extensión de su ministerio. Jesús se fue de la tierra, pero se clonó. ¿En quiénes? En los creyentes. Se clonó en la iglesia, en los que están naciendo de nuevo. Para que entonces cuando un creyente vaya a una oficina, es como que Jesús estuviera yendo. Para que cuando un creyente de la iglesia, un miembro de la iglesia, vaya a una universidad, la gente de esa universidad sepa cómo es Jesús, porque ese creyente lo está mostrando. Para que una persona cuando se sube a un bus, pero es de la iglesia de Cristo, es miembro del cuerpo de Cristo, le enseñe a la gente que va en ese bus cómo es Jesús. O sea que nuestra función es específicamente enseñarle a la gente cómo es Dios. Y nuestro compromiso entonces es muy grande. Va más allá de ir a una iglesia, va más allá de ir a una congregación, va más allá de recibir el bautismo con el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas, va más allá de incluso poner las manos para que los enfermos sanen, porque no solamente vamos a mostrar el poder de Dios, sino que vamos a mostrar las características, las cualidades y los atributos del corazón de Dios. Entonces sería muy, muy discordante que de repente un creyente le ponga las manos a un enfermo, el enfermo sane porque está manifestando el poder de Dios, pero ya en su forma de ser sea una persona ladrona, estafadora, porque eso no es Jesús. Y nota que nos llamaron no tanto, o quizás no solamente a hacer milagros, sino a reproducir el corazón de Jesús, las cualidades de Jesús. Amén. Afirmativamente el ministerio de Jesús era un ministerio que tenía mucho respaldo, un ministerio que tenía mucho poder. Pero si nosotros somos la continuación de ese ministerio, el Señor nos dejó ese poder. La palabra de Dios habla en Hebreos 2:4 que Él nos dejó para que nosotros fuéramos señales, hiciéramos milagros, hiciéramos prodigios y fuéramos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué podemos hablar acerca de las señales? ¿Qué señales o cómo es que nosotros somos la señal de Cristo aquí en la tierra? Sí, o sea, las señales, los milagros y los prodigios
aunque mueven el poder de Dios, son tres áreas diferentes que hay que tocar. Por ejemplo, cuando hablamos de las señales, hablamos del testimonio. ¿De dónde me baso? En Isaías capítulo 8, donde dice: yo y los hijos que Dios me dio como señales para el mundo. Entonces, cuando hablamos de señales, no estamos hablando de levantar muertos, no estamos hablando de los milagros de sanidad que se mueven en los milagros, sino cuando hablamos de señales, estamos hablando de que vamos a tener la bendición de la conversión. Cuando dice harán señales, estamos hablando de la conversión. Es decir, una persona que es violenta, pues obviamente con el trato con el Señor, con la comunión íntima que tiene con Dios, va a ir cambiando esa actitud de violencia por una actitud de humildad, una actitud pacificadora, una actitud diferente a lo que es la violencia. ¿Cómo lograr eso? ¿Con terapias? No. Sencillamente acércate a Jesús. Y tú vas a empezar a ser como Él y vas a empezar a calcarlo. Este ejemplo lo podemos encontrar mucho en la relación de parejas. Cuando tú ya ves una pareja que tiene algunos meses ya de estar platicando, conviviendo, sobre todo si la pareja ya son esposos y viven juntos, te vas a dar cuenta que las expresiones de la esposa de repente se le pegan al esposo. La forma de hablar de la esposa se le pega al esposo, o al revés. Y entonces la gente dice: este gesto que tiene es de la esposa o es del esposo. Esta expresión que tiene no es de él, es del esposo. ¿Y cómo es que logran clonarse? ¿Cómo es que logran tomar esas actitudes? Obviamente por la relación, por la comunicación diaria. Entonces, para que a nosotros se nos pegue la forma de hablar de Jesús, la forma de pensar de Jesús, tenemos que permanecer tiempo con Él. O sea, la intimidad va a ser que a nosotros nos traiga la conversión de nuestras vidas. Te puedo decir que el apóstol Pedro, que caminó 3 años y medio con Jesús, cuando en la fogata del patio donde arrestaron a Jesús, se estaba calentando con mucha gente, él empezó a hablar. Y la gente, solo con la forma de hablar, interpretaron que Pedro era discípulo de Jesús. Y como Pedro tenía miedo que también lo arrestaran y que le correr la misma suerte de Jesús, entonces empezó a negar. Dijo: no, yo no soy discípulo de él. Incluso la Biblia dice que él blasfemaba de Jesús. Pero como que ya las blasfemias no le salían. Y se lo dijeron: tú eres seguidor de Jesús porque tu forma de hablar te delata. O sea que en la relación que había tenido aquel pescador, vamos a ponerlo así, vulgar, en la relación que tiene con Jesús de 3 años y medio, ya le cambia la forma de hablar, la forma de expresarse. Que la gente dice: no, este es seguidor de Jesús, por la forma de hablar, por la forma de ser. Entonces va a llegar un momento en el cual sería muy bueno que la gente nos identificara a nosotros con Jesús. No tanto porque llevemos una gorra que diga yo amo a Jesús, o una playera que diga Jesucristo resucitó, que no que sea malo. Pero vamos a que es mejor que nos identifiquen por la forma de ser, por la forma de hablar, por la forma de caminar, por la forma de decidir, de accionar, de reaccionar, que así nos conozca, que conozcan a Jesús así, más que por un rótulo que ponga soy cristiano, o que yo tenga que estarlo anunciando. No que sea malo llevar una Biblia debajo del brazo, pero quizá no es la mejor forma de que nos identifiquen con Jesús, sino que la mejor forma que nos identifiquen con Jesús es que nos vean caminar, hablar, sentir, pensar, reaccionar, accionar, omitir cosas, así como Jesús las haría. Entonces la gente reconocería: tú eres cristiano. No tanto que uno diga yo soy cristiano, sino la gente misma, porque nos estamos clonando en Jesús. Entonces así nos deben de identificar. Entonces cuando la Biblia dice van a ser señal, es porque va a haber un milagro de conversión. El que era mal hablado lo va a dejar de ser. El que era alcohólico lo va a dejar de ser. El que era ladrón va a dejar de serlo. El que era rebelde va a dejar de serlo. Y la gente se va a preguntar: pero ¿cómo pudiste vencer áreas que pensamos que nunca ibas a salir de eso? ¿Cómo cambió tu conducta? Entonces ahí vamos a hablar que se está moviendo un poder adentro de nosotros. Y ese poder es el poder de Dios, que hace que nuestras vidas cambien.
sean transformadas en áreas que nosotros pensamos que nunca íbamos a poder cambiar, o la gente pensó que nunca íbamos a poder cambiar. Yo tengo el testimonio de padres de familia que han dicho: mi hijo nunca va a cambiar. Pastor, pierde usted el tiempo en mi hijo ya es su forma de ser. Él ya lo llevamos a terapia, ya lo llevamos con psicólogos, ya lo llevamos con psiquiatras, ya lo llevamos a tales lugares, hasta con el brujo, y no hay modo que se componga, que se arregle. Pero de repente esa persona tiene un impacto con la presencia de Jesús, y entonces el poder de Jesús, la virtud de Jesús, lo cambia, lo transforma, y la gente dice: ¿y qué le pasó? Y a veces que de nosotros dice: de plano le lavaron la cabeza. Y nosotros tenemos claro que no solo nos lavaron la cabeza, sino el corazón, los ojos, la boca, todo nos lo están lavando. Gracias a Dios, a través de la sangre de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando la iglesia se quedó en la tierra para hacer señal, es porque Dios de alguna manera iba a permitir que nosotros los cristianos viviéramos una vida desordenada, licenciosa, o religiosa, o idolátrica, o ocultista, o atea incluso, y que después la gente nos vea convertidos. Entonces ahí, presentándonos nosotros, nuestra propia vida se convierte en una señal para la gente, y la gente empieza a identificar a Jesús y a ver a Jesús en nosotros. Recordemos que la primera vez que se utilizó la palabra cristianos se lo dijeron a los apóstoles, a los discípulos. Por la manera en la que ellos actuaban, por la manera en la que ellos se desenvolvían en la tierra. A ellos les llamaron cristianos. ¿Por qué? Porque tenían un cierto parecido a Cristo, en el sentido de que actuaban justamente, y yo creo que eso es lo que significa ser cristiano. Ser cristiano no es una religión, ser cristiano no es: yo creo en Cristo, voy a la iglesia por eso. Yo creo que ser cristiano tiene que ser algo más que identificarte por una religión. Ser cristiano es parecerte a Cristo. Eso es tremendo, porque nota que incluso la palabra cristiano, como bien estás diciendo, surge por primera vez en Antioquía, porque los creyentes de Antioquía, no solo porque hablaban de Cristo o porque creían en Cristo, sino porque la gente estaba viendo a Jesucristo en ellos, en su conducta. Y qué interesante sería que a nosotros nos identificaran con Cristo, con Jesucristo resucitado, no solo por los milagros, no solo por lo que sabemos de la Biblia, sino por lo que practicamos de la Biblia. Porque lo estamos practicando no porque sea un conocimiento teórico, sino porque la relación con Jesús nos hace parecernos a Él. Porque la relación que tenemos a través de la oración, del ayuno, de las múltiples formas que hay de poder acercarte a Dios, empiezas a tomar su forma de ser. Entonces, como bien dices, el evangelio va más allá de una religión, de yo soy cristiano porque voy a tal iglesia, soy cristiano porque creo en Cristo, soy cristiano porque me salgo unos versículos de la Biblia, sino soy cristiano porque la conversión está llegando a mí, porque esas conductas que conocieron de mi vida están siendo sustituidas por la forma de ser y de pensar de Jesús. Y eso es lo que impacta, ¿va? Por ejemplo, hemos sabido de gente totalmente esclava del alcohol, que no puede salir de ahí, entró en un bache y ya hasta la familia lo desahució y dice: ya no, si hasta le esconden el alcohol en gel porque se lo come, lo consume, y de repente tiene un impacto con Jesucristo. Y cómo es que Jesús rompe esas cadenas y esas ataduras. Entonces de repente la persona dice: pues usted se parece a aquel que era ya charamilero, y dice: bueno, es que Jesús me cambió. Ese cambio, esa conversión es la señal, es el Espíritu Santo cambiando y transformando nuestras formas de ser malas que heredamos, ya sea de nuestros padres o que adquirimos del mundo. Amén. Ahora pasando al siguiente punto, ya hablamos de las señales. Las señales no es que vamos a hacer algo, es que nosotros nos tenemos que hacer señales para el mundo, para que el mundo vea a Cristo en nosotros. Ahora vamos a hablar un poco sobre los milagros. Los milagros es el respaldo de Dios hacia la iglesia para que la iglesia pueda hacer esto por medio de la fe. Pero ¿qué nos puede hablar usted más sobre los milagros? Mira, Dios a todo le puso leyes. De hecho, cuando alguien estudia una materia, ya sea economía, va a encontrar leyes que son constantes, que no cambian. Cuando alguien estudia biología o medicina o anatomía, encuentra leyes. Las leyes son cosas que están establecidas y que no cambian. Matemáticas, cualquier situación, la física, la química, todo tiene leyes. Entonces, hacer un milagro o ver un milagro es ver cómo se rompen las leyes de la naturaleza. Las leyes que están establecidas se rompen. Por ejemplo, la economía tiene leyes.
las finanzas tienen leyes, matemáticas tienen leyes. Entonces, la gente cuando está acostumbrada a estudiar las leyes, regularmente pierde la fe, porque sabe que hay leyes constantes que no van a cambiar. Entonces, eso le pasó a los discípulos. Ellos estaban muy metidos en las leyes financieras de la tierra, las leyes, las constantes, las que no cambian. Entonces, cuando Jesús dijo, denle ustedes de comer, y que vino aquel puberto a darles 5 panes y 2 peces para que comiera una multitud, que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Entonces rápido viene la ley de matemáticas, la ley de la economía. 5 panes y 2 peces jamás van a alcanzar para que coma toda esta multitud. Entonces ahora viene la fe, como bien estás diciendo, la fe del niño. En la fe del niño, él sabe que por la fe se pueden romper las leyes de las matemáticas. Por la fe puede romper las leyes de la economía y de las finanzas. Y entonces en la fe, para el niño, 5 panes y 2 peces va a alcanzar para que la gente se sacie de comer y hasta le sobre. El problema está que los discípulos no. Aunque oyen la palabra, aunque comen con Jesús, duermen con Jesús, ellos no creen eso, porque ellos están metidos en las leyes de la naturaleza. Y tienen razón, en la ley de economía, de matemáticas, eso era imposible, que alguien se saciara, una multitud de 5,000 personas, sin contar mujeres ni niños. Y nota cuántos niños habrían en esa reunión. ¿Cuántos niños? Si es lo que más abunda en nuestro tiempo, y hay a Profam. Imagínate en ese tiempo que tenían 12, 13, 14 hijos. ¿Cuántos niños habrían ahí? Y todos hambrientos. Entonces la situación es de que el que quiere ver un milagro tiene que entender que Dios tiene el poder, que tiene la autoridad para romper las leyes naturales. Que no importa lo que diga una ley, lo importante es que la palabra de Dios puede romper esas leyes. Entonces el jovencito le lleva a Jesús los panes y los peces para que se rompa esa ley, porque él sabe que tiene autoridad Jesús para romper esa ley. Y en los milagros, la ley de las matemáticas a un lado, la ley financiera a un lado, 5 panes y 2 peces sirvieron para que una multitud de 5,000 personas, sin contar mujeres ni niños, se saciaran, porque dice la Escritura que comieron hasta no más poder. ¿Y quién no iba a poder saborear? ¿Quién no quería comer más peces de los que Jesús reprodujo? ¿Quién no quería comer el pan hecho por las manos de Jesús? Qué sabroso habrá sido ese pan, qué sabroso habrá sido ese pescado. Y el milagro más grande, tú cuando comes pescado y pan, lo primero que quieres es líquido. Y lo más interesante es que aquí no hubo líquido. Era un pan y era un pescado que venía hidratado. La gente comió hasta saciarse y no hubo necesidad de beber agua. Pues, o sea, es un milagro impresionante. Pero para que el milagro se diera, alguien tenía que creer que Jesús tenía el poder para romper las leyes naturales. En las leyes naturales, por ejemplo, en el tiempo de la medicina que se conocía en ese tiempo, la lepra era incurable. Entonces había que tener la fe para poder creer que Jesús tiene poder para romper las leyes naturales. Porque cuando él decía, es leproso, estaba desahuciado de por vida. Ese leproso tenía que abandonar la familia. Pero la fe hace que tú creas en un Dios que tiene poder para romper esas leyes naturales. Y una cosa es lo que diga la biología, una cosa es lo que diga la medicina, y otra cosa es el poder de la palabra de Dios. Cuando crees en el poder de la palabra de Dios, la palabra de Dios rompe las leyes de la naturaleza. Y de tal manera que hoy en día podemos ver que hay gente que dice el SIDA es incurable. Bueno, era incurable, porque la fe lo puede ser curable. Nosotros tenemos jovencitos en nuestra misión que testifican que tuvieron SIDA y que está claro el diagnóstico y tenían hasta su tratamiento. De repente les cae la unción, de repente la fe para creer que hay una palabra poderosa, que hoy en día el ministerio de Jesús sigue haciendo milagros y rompiendo las leyes de la naturaleza, y esas enfermedades que aparentemente son incurables, la fe las puede curar, pero no la fe en cualquier cosa, no, la fe en el poder que tiene el ministerio de Jesús. Y hoy tenemos gente que ha sanado. Para muchos el cáncer es incurable, pero nosotros tenemos cantidad de milagros, de cantidad de gente que ha tenido cáncer y cáncer terminal, entre ellos tú, y el Señor ahora los tiene sanos y los tiene con vida. ¿Y por qué? Porque la fe hace que las leyes de la naturaleza
se rompan, se destruyan, y entonces entre la ley de Dios, entre la palabra de Dios, que puede reconstruir, regenerar, restaurar, que puede resucitar muertos. O sea, todo lo que se puede hacer en los milagros es gracias a creer que hay un Dios todopoderoso que maneja las leyes. No las leyes lo manejan a Él. Dios no se sujeta a las leyes. Por eso la iglesia tampoco debe sujetarse a las leyes. La iglesia debe sujetarse a la palabra de Dios, que es poderosa para romper, para cambiar lo que ya está decretado, lo que ya está establecido. Y eso se hace, gracias a Dios, por la fe en un Jesús que murió y resucitó. Y cuando Jesús resucitó, dijo: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, por tanto id y predicad el evangelio. O sea, nos mandaron a predicar el evangelio, pero no para ir a predicar solo conceptos, no para predicar solamente una palabra aprendida o memorizada, sino para que juntamente con esa palabra, creyendo en el poder de Dios, la palabra vaya siendo testificada con esos milagros. Amén. Un último punto es que muchas veces las personas como que quieren abusar de Dios, piensan que Dios es un trabajador de ellos y piden, pero recordemos que si no es voluntad de Dios, los milagros no suceden. Yo creo que Dios es el que autoriza eso. No es de que si yo digo esto se va a hacer. Yo creo que si no está en los planes de Dios, eso no va a suceder por más que pase. Desde luego, tenemos que entender esto. La soberanía la tiene Dios, no la iglesia. Amén. La iglesia no es soberana. La iglesia tiene que sujetarse a la soberanía de Dios. Y entonces el pasaje que citaste hace un rato de Hebreos 2:4 dice que es Dios el que reparte los milagros, no nosotros. Es Dios el que reparte las maravillas, no nosotros. El repartimiento del Espíritu Santo lo da Dios, no nosotros. Y dice ese pasaje que los milagros se dan de acuerdo a la voluntad de Dios, no a la voluntad nuestra. Por eso hay gente que le dice a uno: mire, ¿por qué no se van a parar en el hospital y van a levantar a todos los enfermos? Porque nosotros no generamos el poder. El poder no es algo inherente al hombre, sino que Dios se mueve. Nosotros que más quisiéramos que todos los enfermos sanaran, pero está claro que no todos los enfermos van a sanar, porque Dios tiene diferentes tratos con las personas, tiene diferentes predestinaciones con las personas y diferentes ordenaciones con las personas. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer solamente es orar, suplicar que Dios establezca una palabra que cambie las leyes de la naturaleza. Y Dios lo autoriza, pero es Dios el que lo autoriza, no soy yo. Y qué bueno que tocaste ese punto, porque de repente pasa incluso con los dones. Alguien que de repente con frecuencia profetiza en la iglesia, obviamente vemos que tiene el don de profecía, pero él no va a profetizar a su voluntad. Él tiene que profetizar de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces es un error venir con el hermano que profetiza y decirle: hermano, fíjese que quiero hacer un negocio, a ver, ore por mí y a ver qué le dice el Señor, a ver qué me profetiza. Pues esto no es un centro de ocultismo o de espiritismo, porque no es que el hombre que tiene el don de profecía o que Dios lo usa en profecía ya pueda profetizar cuando se le dé la gana y activar la profecía cuando él desee. Ni Eliseo, que era un profeta que se quedó con la doble porción del Espíritu, hizo eso. Lo mandaron a llamar en una oportunidad a Eliseo para que le profetizara al rey. Y entonces dice la escritura que cuando llamaron a Eliseo, le dijeron: a ver, ¿vamos a la guerra o no vamos a la guerra? Entonces Eliseo dijo: bueno, yo no voy a profetizar de mi corazón, tráigame un tañedor. Y dice que llevaron un hombre que era hábil para tocar el arpa y empezó a arpegiar, empezó a tañer. Y en esa unción que hizo descender esa música que era dirigida a Dios, le cayó el Espíritu Santo y profetizó. Pero nota que ni Eliseo, que tenía la doble porción del Espíritu, profetizó de su corazón o ya tenía activada la palabra de profecía. Eso es algo totalmente falso y es lo que está deformando mucho a la iglesia y haciendo que mucha gente deje de creer en la profecía. Porque hay gente que dice: yo decreto que va a sanar, y la persona se muere o empeora. Entonces la situación está, bueno, y no que había decretado y no que había hecho. Es que nosotros no podemos decretar lo que Dios no nos está ordenando a decir. No podemos hablar de nuestro corazón haciendo un alarde de fe. No, tenemos que hablar lo que Dios ponga en nuestra boca para hablar, y si Dios no pone una palabra en nuestra boca, lo mejor es ser prudentes, solamente suplicar misericordia y gracia. Los milagros están para testificar con nosotros una palabra poderosa. Los milagros no son para respaldar hombres, los milagros son para respaldar la palabra que estamos dando. Entonces eso sí tenemos que entenderlo. Dios no está interesado en respaldar hombres, está interesado en respaldar su palabra. Esa es la razón por la cual hay gente que
ni siquiera tiene un buen testimonio y Dios lo usa en algo poderoso, porque Dios no está respaldando al hombre, está respaldando su palabra. Entonces, eso tengámoslo muy claro, para que también cuando Dios respalde su palabra, no digamos, me está respaldando Dios a mí. Dios no te está respaldando a ti, Él está respaldando su palabra. Y entonces hay mucha gente que, como Dios lo respalda en los milagros, se relaja en su conducta, en su conversión, en su testimonio. Es que Dios me está respaldando. No te está respaldando a ti, está respaldando la palabra. La palabra es santa, tú tal vez no. Entonces sería bueno que el que Dios está respaldando en la palabra trate de vivir esa palabra. Amén. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros esta media hora, pastor. La verdad es que fue un tema de mucha bendición. Espero que para ustedes allá en casa haya sido también de mucha bendición. Les recordamos que el día de mañana también vamos a estar continuando este tema por la misma hora aquí en este mismo canal. Gracias por acompañarnos, que el Señor les bendiga. Y recuerde que si usted tiene algún comentario, algún tema que usted sugiere que nosotros podamos hablar, que lo mande que nos lo haga llegar por medio de los números de teléfono que están apareciendo en su pantalla. Y pues que el Señor les bendiga y muchas bendiciones para todos ustedes en sus hogares.